Hola, estimado alumnado del PR4. Hoy voy a terminar el tema de energías renovables, el tema 5 de medio ambiente, y vamos a hablar de la energía solar. La energía solar que cada día es una fuente más importante de energía en nuestra sociedad. La energía solar es una fuente de energía en forma, sobre todo, de radiación electromagnética. La radiación electromagnética tiene la particularidad de que no necesita un medio material para transmitirse, se puede transmitir a través del vacío. En eso se diferencia, por ejemplo, de otros tipos de energía. Por ejemplo, la energía eléctrica necesita unos cables para transmitirse, no se puede transmitir a través del vacío. La energía térmica también necesita un medio material para transmitirse, a través del vacío tampoco se transmite. Entonces esa es una diferencia importante de esta forma de energía, la radiación electromagnética. La radiación electromagnética del Sol está formada por radiaciones de muy diferentes características, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian básicamente en dos características que son la longitud de onda y la frecuencia. Las de mayor frecuencia son aquellas que son más energéticas, como vemos aquí. Aquí vemos el espectro electromagnético desde las ondas de radio, que son las de menos energía, hasta los rayos gamma, que son los de mayor energía. Rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, son los más energéticos y, evidentemente, por ser tan energéticos, son capaces de penetrar en la materia y son capaces de producir daños graves a los seres vivos. Por eso son, en principio, pueden ser bastante perjudiciales. La radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio no son visibles, no las podemos percibir, pero llevan una cierta energía, especialmente los infrarrojos, que en temas de calor, de producir calor, pues son importantes. Bien, pues la radiación que a nosotros nos llega a la superficie de la Tierra es una mezcla de ultravioleta, visible e infrarrojos. Ahora bien, esta luz ultravioleta, la mayoría es absorbida en la conocida capa de ozono. Esa capa de ozono es una capa muy necesaria para absorber estas radiaciones ultravioleta y que no nos perjudiquen, no produzcan cáncer de piel. Bien, esa radiación, ¿qué pasa con la radiación cuando llega a la superficie de la Tierra? Esta radiación, cuando llega a la superficie de la Tierra, en buena parte se refleja, se produce una reflexión. Las mismas ondas vuelven hacia el espacio. Aproximadamente un 35% se refleja en la superficie de la Tierra. Esa radiación reflejada no presenta la misma frecuencia, la misma longitud de onda que la que llegó, sino que se refleja a una frecuencia menor, es decir, menor energía, como por ejemplo infrarrojos. Entonces, esa radiación en su trayecto se absorbe por moléculas como el CO2, como el vapor de agua, que ya al ser una radiación de menor energía, pues esas moléculas la pueden absorber y luego la reemiten. Conforme la absorben, pues la vuelven a reemitir. ¿Qué es lo que ocurre? Que la reemiten otra vez hacia la superficie de la Tierra. Es una cantidad de energía que, en lugar de ir al espacio, se queda en nuestro planeta. Eso es muy importante porque, gracias a este efecto, la temperatura media de la superficie de la Tierra pues es alrededor de 15 grados, porque si no sería quizás de menos 15 o menos 18 grados centígrados, y eso no sería nada agradable. En planetas que no tienen nada de efecto invernadero, como Marte, que prácticamente no tiene nada, pues resulta que la temperatura media es de menos 60 grados. Ahora bien, si se produce mucho CO2 por la quema de combustibles fósiles, de madera, etcétera, y el efecto invernadero aumenta, entonces tampoco es bueno, porque aumenta la temperatura global del planeta. Eso es lo que se llama calentamiento global.
Y esto en exceso pues también es malo, como se puede ver en planetas como Venus, que la temperatura media, debido al brutal efecto invernadero que padece, es de unos 450 grados. Una barbaridad. Bien, entonces por eso no conviene excederse en el efecto invernadero. ¿Vale? Esta energía solar que llega a la superficie de la Tierra es una energía que como tal no la podemos aprovechar. Nosotros no podemos almacenar la radiación electromagnética. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que transformarla en otros tipos de energía. Como radiación electromagnética no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que desde hace millones de años se hace? Pues las plantas verdes transforman mediante la fotosíntesis la radiación electromagnética, la energía del sol, en energía química, y esa sí que la podemos aprovechar comiéndonos las plantas. Es decir, que gracias a las plantas aprovechamos esa energía, esa gran cantidad de energía que procede del sol. Pero hay otras formas, la energía solar se puede transformar en energía térmica y en energía fotovoltaica. Por ejemplo, para energía térmica, ¿vale? Pues se utilizan unos paneles que tienen un fluido térmico. Ese fluido que va frío hasta el panel, luego vuelve caliente hasta una zona de almacenamiento, donde se almacena energía en forma de energía térmica que después se puede utilizar en lo que nos interese y en el momento que sea necesario y conveniente. A ver, en una instalación, por ejemplo, doméstica, como esta, normalmente el calentamiento al que se somete ese fluido térmico es un calentamiento moderado, es decir, no más allá, por ejemplo, de los 200 grados, normalmente a menos de 100 grados. Y entonces, pues se utiliza para calefacción en viviendas, para aclimatación de piscinas y para usos de este tipo, a no demasiada temperatura. Se utilizan paneles planos o paneles de tubo de vidrio en zonas que son más frías. Pero también hay otras instalaciones que son instalaciones de centrales térmicas. Pero para una instalación de una central térmica ya necesitamos, esto más o menos es el mecanismo básico, la energía pasa al fluido, hay un colector, hay una distribución y hay un almacenamiento. Bien, pues estas centrales térmicas ya tienen que utilizar otros dispositivos precisamente para que la energía, ¿vale? Para que se obtenga un fluido térmico a una temperatura muchísimo mayor, no a una temperatura de 100 o 200 grados, sino a temperaturas ya de 500, 600 grados, y para ello se utilizan, vamos a ver si puedo, buscar, para ello se utilizan precisamente como veis aquí, espejos o heliostatos, ¿vale? Fijaros aquí, todos estos elementos están reflejando su luz sobre la altura de la torre, como veis aquí, ¿vale? Entonces este elemento que está aquí arriba se calienta a una temperatura enorme, de manera que se produce un vapor que es capaz de mover una turbina, y esa turbina genera energía eléctrica que va a la corriente eléctrica, ¿vale? Entonces esto es el caso de energía solar térmica, pero de alta temperatura. Bien, y además de energía térmica, también se utiliza la energía solar fotovoltaica, que sería el otro tipo, es decir, producir directamente energía eléctrica. ¿Cómo? Con unos paneles fotovoltaicos, como los que vemos aquí, donde cada uno de estos elementos, cada una de estas células, tiene un elemento semiconductor que puede ser germanio silicio, de manera que al recibir la luz solar emite una corriente, se produce una corriente de electrones, que en definitiva es una corriente eléctrica,
¿vale? Y obtenemos a partir de la energía solar directamente energía eléctrica. Tenemos que tener en cuenta que la energía eléctrica es una energía de alta calidad, y se dice que es de alta calidad porque se puede transformar fácilmente en cualquier otro tipo de energía, y eso es muy positivo porque la podemos aprovechar muy bien. Hay otros tipos de energía como la térmica que es de menor calidad porque no se puede transformar fácilmente en otros tipos de energía, por ejemplo energía mecánica. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta energía solar que obtenemos así? Pues está claro que es una energía renovable, que es limpia, que no produce gases de efecto invernadero, que se puede utilizar en lugar de utilizar petróleo, carbón para producir energía eléctrica. Todo eso es positivo desde el punto de vista del medio ambiente, que se puede utilizar y aplicar en lugares aislados, lugares donde de difícil acceso para la red eléctrica. Se puede utilizar estos sistemas precisamente para obtener energía eléctrica, y que el coste va disminuyendo. Pero sí que es verdad que la inversión inicial es importante. Es decir, aunque el coste vaya disminuyendo, la tecnología mejora, necesita una inversión inicial muy importante. Y sobre todo uno de los inconvenientes es que necesita, para producir, digamos, una potencia importante, una gran superficie. Aquí veis cómo se ha alterado bastante el paisaje de esta arboleda con los paneles solares, porque necesita bastante superficie. Y depende de las condiciones climáticas. Si no hace sol, no obtenemos energía, ¿vale? Y además es difícil reciclar estos elementos que se utilizan en estos paneles. Bien, pues espero que os haya gustado esta explicación, que os sea útil. Os doy muchos ánimos en esta situación complicada en la que estamos, y pues os decía, como otras veces, que la paciencia es la madre de la ciencia.